desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. De que el Señor Jesús nos encamine hacia el amor de Dios Padre y nos dé la perseverancia para renovar nuestro compromiso bautismal, y que su amor misericordioso descienda y esté siempre con todos ustedes. Pidamos perdón a Dios de todo corazón. Tú que conoces nuestros pensamientos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que iluminas las tinieblas de nuestro corazón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos exhortas a una sincera conversión, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos celebrar de tal manera los misterios de la pasión del Señor que merezcamos alcanzar tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos ahora la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Escúchenme, costas lejanas, presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano, hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Él me dijo, tú eres mi servidor, Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije, en vano me fatigué, para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre materno, para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice, es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser la luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca tenga que avergonzarme. Por tu justicia, líbrame y rescátame. Inclina tu oído hacia mí y sálvame. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Sé para mí una roca protectora, tú que decidiste venir siempre en mi ayuda, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Líbrame, Dios mío, de las manos del impío. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Porque tú eres mi esperanza y mi seguridad desde mi juventud. En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre. Desde el vientre materno fuiste mi protector. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca anunciará incesantemente tus actos de justicia y salvación, aunque ni siquiera soy capaz de enumerarlos. Dios mío, tú me enseñaste desde mi juventud, y hasta hoy he narrado tus maravillas. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. A los pies de mi maestro, quiero llenar mi ser con su palabra. Aliméntame, Señor, con tu amor. Tu discípulo te quiere escuchar. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan.
Jesús, estando a la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban los unos a los otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es?, le preguntó él reclinándose sobre Jesús. Es aquel, le dijo Jesús, al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces: realiza pronto lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que hace falta para la fiesta, o bien que le mandaba a dar algo a los pobres. Enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Después que Judas salió, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo, y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que les dije a los judíos: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿darías tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. En el Evangelio, según San Juan, es Jesús el que nos presenta allí, en el contexto, ¿no?, de la institución de la Eucaristía, una traición y el anuncio de la negación de Pedro. Allí, en la misma institución de la Eucaristía, en la misma celebración, está también presente el pecado. Y sí, es que estamos presentes nosotros, está presente el hombre. La realidad del pecado es una realidad siempre posible en nuestra vida. Por eso es necesario, ¿no?, ir siempre al Señor que nos pide que lo imitemos, ¿no?, en su mansedumbre, en su humildad, la que nos permite sobrellevar lo que nos toca vivir, la que nos permite identificarnos con Él. De la Eucaristía uno esperaría aquellos frutos, ¿no?, de acrecentar nuestra unión con Cristo, allí de salir fortalecidos en el combate contra el pecado, pero también es cierto que estas realidades que mencionamos, ¿no?, la celebración de la Eucaristía, esos frutos que anhelamos y que esperamos, ¿no?, esa prenda de vida eterna al fin y al cabo que recibimos, se encuentran con la realidad de nuestro ser. Allí esa celebración que hace Cristo, ¿no?, allí ya casi 2000 años, ya dentro de algunos años celebraremos los 2000 años del acontecimiento, ¿no?, de esta última cena. Deja perplejo, ¿no?, esa traición, esa negación. Allí quedan perplejos, quedan asombrados los apóstoles. Es que no deja de causar asombro, ¿no?, cómo se hace presente el pecado allí en la vida del hombre. Días atrás, el 1 de abril, se celebraron los 500 años de la primer misa en Argentina, en Patagonia, en Santa Cruz, ahí en el puerto San Julián. La expedición de Fernando de Magallanes, allí venían 2 sacerdotes, Pedro de Valderrama, Pedro Sánchez de la Reina. Celebran la Santa Misa el 1 de abril de 1520. Allí era Domingo de Ramos, ese año, el 1 de abril. Celebraron la primer misa en territorio nacional. Un acontecimiento así gozoso que se ha celebrado. En medio de la pandemia y todo se ha celebrado la alegría de estos 500 años. Pero también, ¿no?, Magallanes, que venía con la intención de hacer la ruta de las especies saliendo de la península ibérica, y para no dar toda la vuelta a África, bueno, ir por el continente y encontrar el estrecho que sus mapas le indicaban que era el Río de la Plata. Claro, se mete por el Río de la Plata, la costa no se la ve, el río más ancho del mundo,
pero después se dan cuenta, estamos en un río, allá está la orilla, acá esta agua es dulce, esto es un río. Y así varias veces los mete en varios ríos a su tripulación que llevaban meses, allí riesgos, escasez de alimentos, ya todas las dificultades de una expedición allí de esa época. Eh, Aún así, en ese contexto se celebra esta primera misa, pero ahí está, ¿no?, el desatino, el enojo, el molestarse de Magallanes que lleva, ¿no?, a declarar que se amotinan aquellos que simplemente le pedían que explique si estaba perdido, que si estaban perdidos, que retornen a su tierra, retornen a Portugal, a España, puedan retornar a casa. Pero ahí está, ¿no?, ese enojo, ese desatino, declara que es un motín y muchos terminan, ¿no?, allí muertos y abandonados. El padre Pedro Sánchez de la Reina termina abandonado en una isla desierta, allí señalado también por este arrebato de Magallanes. Celebraban la Eucaristía y al poco rato se daban estos acontecimientos. Por eso mucha gente se pregunta, ¿cómo saldremos de esta? ¿Cómo saldremos de la pandemia, del coronavirus? Y hay respuestas que, claro, tendrá que dar la ciencia, saldremos con esta vacuna, esto, pero la pregunta muchas veces se hace para ver si saldremos mejores, si valoraremos más las relaciones con los demás, si saldremos más solidarios, más interesados por los demás, si saldremos allí poniendo en primer lugar al prójimo, olvidándonos ya de nosotros mismos, si saldremos allí dándole importancia a las cosas que la tienen. Claro, y hay toda una expectativa, pero al fin y al cabo lo que saldremos de esta pandemia somos nosotros, como aquellos, ¿no?, que de cada cosa que nos toca vivir tenemos que preguntarnos al fin y al cabo cómo saldremos de esto. De esto que hoy me toca vivir, ¿cómo saldré? ¿Como algo más que he vivido en mi vida? Así salen muchos de la Santa Misa. Y ahí estaban estos ejemplos tan tristes, ¿no?, allí de esa expedición de Magallanes. Ahí está en la misma última cena, ¿no?, con Cristo Jesús, porque es importante, ¿no?, descubrir que esos frutos que anhelamos, ¿no?, que se acrecienta nuestra unión con Cristo, que nos fortalezcamos en la comunión con Dios, en vencer al pecado, en que tengamos la mirada puesta en la eternidad, en que esa vida de hijos de Dios se haga más fuerte, ya que hemos recibido a Jesús de Eucaristía, se encuentra con la realidad de esto que somos nosotros. Y tengo que preguntarme, ¿cómo voy a salir de esta? ¿Cómo saldremos de esta? ¿Cómo saldremos de esta misa? Porque no puede ser que nuestra participación en la misa, en la vida de hijos de Dios, sea como aquella piedrita que se pone abajo del agua. Se empapó por todos lados. Cortá la piedrita, no le ha entrado una gota. Y así muchos se pierden la gracia de Dios. Así muchos van escribiendo, ¿no?, páginas de traición, páginas de negación, páginas de pecado. Pero ahí está ese amor misericordioso del Señor, en donde en medio del desaliento, en donde ya parecería que, bueno, esto ya no da para más, eso ya no tiene mucho sentido, ahí están esas palabras, ¿no?, del profeta Isaías, allí donde el Señor le dice, ¿no?, que empieza ese lamento, y yo decía, en vano me fatigué, para nada, inútilmente he gastado mis fuerzas, porque parecería que muchas de las cosas que vivimos, que anhelamos y que esperamos, allí parecieran muchas veces perderse, ¿no?, por el pecado, allí en un desaliento. Sin embargo, allí está, mi derecho está junto al Señor, mi retribución junto a Dios. Y es el Señor el que le dirá, no, te destino a ser luz de las naciones. Y a eso estamos destinados, a ser luz de las naciones, en medio, ¿no?, de las realidades que nos toca vivir. ¿Y cómo saldremos de esto? Y bueno, tenemos que plantearnos, ¿no? No es una magia lo que acontece en nuestra vida, sino que son acontecimientos que pueden ser redentores y salvíficos si los vivimos a la luz de Cristo, o podrán ser oportunidades perdidas, como aquel que muchas veces uno le dice, y bueno, traigan el ramito que el domingo que viene, el domingo de Ramos. El domingo que viene, padre, el domingo de Ramos, sí, la dejé pasar a la Pascua. Y así dejamos pasar la vida, las oportunidades, y tenemos que ir directos al camino de la salvación, sin demoras,
sin ser aquellos que posterguemos para más adelante lo que Dios hoy nos pide, sin caer en el desaliento, no en vano, me esforcé inútilmente. No, ahí está esa palabra de aliento que a través de Isaías el Señor nos dice. Y siendo aquellos que veamos, ¿no?, en medio del pecado, en medio de la traición, en medio de lo peor que pueda llegar el hombre, ahí en medio de toda esa miseria es Cristo el que se alza, ¿no?, y nos redime, y Cristo carga sobre sí nuestros pecados para que seamos nosotros los que carguemos sobre nosotros su yugo que es suave, su carga que es ligera, y aprendamos de él que es manso y humilde de corazón. Nos dé el Señor esa gracia y seamos nosotros aquellos que no seamos ingenuos. ¿Cómo vamos a salir de esto? Y saldremos como nos lo propongamos, porque no hay magia en nuestra vida, lo que hay es la invitación del Señor a una vida santa. ¿Cómo saldremos de esta? ¿Y cómo te estás proponiendo salir de esta? Vamos a elevar confiadamente nuestra oración. A cada oración vamos a decir, escúchanos, Señor. Pidamos por el Papa Francisco, por la Santa Iglesia, por nuestro obispo, por las vocaciones sacerdotales. Escúchanos, Señor. Pidamos por quienes nos gobiernan, para que tomen astutamente las mejores decisiones para evitar que corra riesgo la gente, para ser aquellos que lleven un alivio a los que atraviesan grandes dificultades en esta pandemia. Escúchanos, Señor. Pidamos por los que están enfermos, por los que atraviesan dificultades, por los que están expuestos al riesgo, ya sea porque son fuerza de seguridad, de salud o abastecimiento. Oremos, escúchanos, Señor. Pidamos también por las benditas almas del purgatorio, por los fieles difuntos. Escúchanos, Señor. Todo esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos las ofrendas. Quiero caer en tierra y morir, si no te dejaré solo. Soy un grano de trigo, quiero dar muchos frutos, ser tu testigo por el mundo. Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré, la ganaré, la ganaré. ¿Dónde estás, Jesús? Allí estoy yo. Te sigo, soy tu servidor, tu servidor, tu servidor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, Dios nuestro, mira con bondad la ofrenda de tu familia y a quienes invitas a participar de tus sagrados dones, concédeles llegar a su plenitud en la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, necesario, deber nuestro y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y de su gloriosa resurrección, y en los cuales celebramos el triunfo sobre el mal y se renueva el misterio de nuestra redención. Por eso los ángeles te adoran eternamente, se alegran en tu presencia y nosotros nos unimos a sus voces diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas.
bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame.
Jesús, óyeme, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme, escóndeme. Y no permitas que jamás yo me separe de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame, llámame. Y mándame ir a ti, oh buen Jesús, oh buen Jesús. Y con tus ángeles y santos te alabaré y bendeciré por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Saciados con el don de la salvación, imploramos, Padre, tu misericordia, para que por este mismo sacramento con el que sostienes nuestra vida temporal, nos hagas partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, mañana nos encontramos también para la Santa Misa y allí le informaremos también otras actividades y propuestas para vivir esta Semana Santa. Nos preguntemos, ¿no?, cómo saldremos de esta, y saldremos con propósitos de una vida santa, con propósitos de asumir lo que nos toca vivir y no cerrar los ojos ante las realidades a las que Dios nos pide un compromiso, ni ante también el ideal que nos llama a vivir. Que seamos aquellos que respondamos generosamente, con fidelidad, con entrega a la llamada del Señor. Tu misericordia, Dios nuestro, libre a tu pueblo de la antigua malicia del pecado, lo haga abrazar la novedad de la vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor, y descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos celebrado la misa, podemos permanecer en paz.